Bien, bueno, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, haciendo una remembranza de lo que estuvimos observando durante nuestra última clase. Estuvimos analizando lo relativo a la técnica correcta para la expresión de los agravios dentro del recurso de revisión, y mencionábamos que en la práctica pues es muy recurrente la falta de una técnica adecuada para formular lo que son ya no solo los agravios en materia de recursos del amparo, sino de manera genérica cuando se promueve cualquier recurso ante un órgano de carácter jurisdiccional. Esto en virtud de que no se cuenta con las bases teóricas para formular lo que es el agravio o en su momento el concepto de violación tratándose del amparo. Por ejemplo, no se sabe con precisión qué es una premisa mayor, una premisa menor y lo que es la conclusión. Entonces, en ese sentido, pues yo he sido muy insistente en que lo hagamos de la manera adecuada. Entonces, dentro de las recomendaciones que yo les hago para efectos de hacer un agravio con una técnica adecuada, es que en primera instancia debemos señalar el precepto o los preceptos legales, y en su caso las tesis de jurisprudencia que indebida o inexactamente aplicó el órgano jurisdiccional. E incluso podemos hacer alusión a los preceptos constitucionales que nosotros consideramos que se interpretaron en forma indebida. Lo que no es válido es que nos limitemos a hablar de cuestiones meramente constitucionales, dado que eso se controvirtió o fue materia de litis en el juicio de amparo, y por eso lo hacemos valer dentro de nuestros conceptos de violación. Y en ese sentido mencionábamos que la jurisprudencia de la Corte ha establecido que si nuestros agravios nos limitamos a hablar de cuestiones de mera constitucionalidad, pues nuestros agravios serán inoperantes. En este sentido, entonces, una manera de formular los agravios por parte de sus servidores, haciendo alusión primero a los preceptos de carácter legal que en su momento violentó el órgano jurisdiccional, y termino concluyendo y a consecuencia de lo anterior se violenta también lo dispuesto por X artículo de nuestra norma fundamental, el cual protege el derecho humano concerniente a tal. Entonces, si lo hacemos de esta manera es correcto. Si nos limitamos a referir que el órgano jurisdiccional al momento de emitir su sentencia de amparo omite observar lo dispuesto por el artículo 16, párrafo primero, el cual regula este principio de legalidad y de que todo acto autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, pues estamos hablando de cuestiones de mera ¿qué? Constitucionalidad. En consecuencia, nuestros agravios serán, como ha dicho la jurisprudencia, inoperantes. Sí puedo hablar de manera conjunta de una violación a la ley de la que emana el acto impugnado y también a los preceptos constitucionales, pero jamás de forma aislada, únicamente a preceptos constitucionales. Ahora, en segundo lugar, habrá de señalarse y transcribirse la parte de la sentencia o auto que me está causando agravio. Esto lo conocemos doctrinalmente como mi premisa menor, es decir, el acto que pretende impugnar, que en este caso sería la sentencia de fecha tal emitida por el juez de distrito fulano de tal. ¿Qué más? Se requieren exponer las argumentaciones jurídicas conducentes a demostrar las violaciones cometidas por el juzgador, lo que técnicamente conocemos como una conclusión, es decir, debo esbozar mis argumentos lógicos jurídicos del por qué considero que la sentencia de fecha tal emitida por el juez fulano de tal contraviene lo dispuesto, por ejemplo, por el artículo 74 de la ley
de amparo en sus fracciones, vamos a suponer en la fracción tercera, porque no valoró o no admitió en la forma debida las pruebas que ofertó el quejoso. Recordemos que tenemos que hacer alusión a las violaciones a la ley de amparo, porque estamos hablando del recurso de revisión en materia de amparo, y en este caso lo que estamos impugnando es la sentencia del juez. Por lo tanto, ya no tengo que hacer alusión a los actos que en su momento cometió, en los que incurrió el juez de origen. Vamos a suponer que promovimos el amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso emitido por el juez de control adscrito a la unidad de gestión 1 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y en mis conceptos de violación yo hice valer ahí algunas cuestiones donde el juzgador omitió, obviamente, observar algunas cuestiones previstas en el Código Penal. En relación al principio de legalidad, hubo una inexacta aplicación de la norma y consecuentemente se violentó el artículo 14, párrafo tercero, que me habla de la prohibición de la analogía y la mayoría de razón. Y el juez de distrito, al momento de analizar mis conceptos de violación, omite tomar en consideración mi agravio tercero, ¿sí?, donde yo hice todas estas manifestaciones lógico-jurídicas tendientes a demostrar por qué se realizó una inexacta aplicación por parte del juez de control. Eso lo omite analizar el juzgado de distrito en materia de amparo penal. Entonces, contra la resolución que emita donde me negó el amparo y protección de la justicia federal, yo voy a formular entonces ahora mis agravios y tengo que empezar haciendo referencia al precepto legal que omito, y en este sentido pudiera decir el órgano jurisdiccional de nombre juzgado de distrito en materia de amparo penal con sede en la Ciudad de México, fulano de tal, omite observar lo dispuesto por el artículo 74, fracción segunda. Dice, este precepto ¿a qué se refiere? Me dice, la sentencia debe contener el análisis sistemático de todos los conceptos de violación y en su caso de todos los agravios. Entonces, aquí está la base, ¿no? Aunque también la jurisprudencia ha señalado que no es necesario hacer el análisis integral de todos los conceptos de violación, sí, obviamente se detecta que hay una causa notoria de improcedencia. Sin embargo, nosotros consideramos que el juzgador debió haber analizado nuestros conceptos, y en este sentido entonces hacemos alusión a que se violenta este dispositivo. Omitió entonces analizar estas cuestiones que nosotros le planteamos en nuestros conceptos de violación, y por ende está violentando el artículo 74. Vamos, un ejemplo real que en su momento litigó su servidor. Es un asunto donde se da un daño culposo a la propiedad, donde únicamente se causa daño a la propiedad. Sabemos ya de antemano que esto es constitutivo de una infracción a la ley de cultura cívica. Sin embargo, en el Código Penal también en el de la Ciudad de México se establece que si únicamente se causó daño a la propiedad y uno de los involucrados se retira del lugar con el propósito de no llegar a una conciliación ante el juez cívico, comete una conducta delictiva. El Código Penal establece una sanción de carácter económico. Sin embargo, hacen una interpretación indebida y el Ministerio Público considera que se da la figura de la fuga. Para que se dé la figura de la fuga, primero la conducta en la que incurre el sujeto activo debe ser constitutiva de delito. En este caso no estábamos en presencia de un delito, sino de una falta administrativa.
porque únicamente se había causado daño a la propiedad. Entonces, estamos hablando de dos figuras distintas. Aquí había una infracción y hay un tipo específico que me dice que si se causó solamente daño, es decir, se cometió una infracción y uno de los involucrados abandona el lugar para no acudir ante el juez cívico, pues incurre en dicha conducta delictiva y la sanción es de carácter económico. Sin embargo, les comento, si hace una interpretación indebida, una inexacta aplicación, se ejercita la acción penal y el juez de control gira en su momento la orden de aprehensión en contra del justiciable. Hacemos valer entonces, promovemos el amparo indirecto y el juez de distrito en materia penal considera que el actuar del juez de control está ajustada a derecho porque la conducta del sujeto activo es delictiva. Desde luego tuve que incluso meterme a la exposición de motivos y hacer una transcripción de cuándo la conducta es delictiva y cuándo era constitutiva de una infracción, y en este sentido no se valoró, creo que era mi segundo concepto de violación, donde yo hacía referencia a estas cuestiones que les estoy comentando, y obviamente lo que argumenté en su momento es que se estaba violentando lo dispuesto por el artículo 74, fracción segunda de la ley de amparo, aunado a una serie de violaciones ahí flagrantes que la verdad no entiendo por qué a veces también los jueces de distrito las pasan por alto, como por ejemplo la acción ya estaba más que prescrita. También lo hice valer en los conceptos de violación y pasó por alto por parte del juzgado de distrito, y todo eso lo hicimos valer en los agravios al interponer el recurso de revisión. Sí, entonces mis agravios en vía de recurso de revisión los debo constreñir a las violaciones que cometió el juzgado de distrito al no observar o hacer una interpretación indebida de algunos preceptos de la ley de amparo, ¿no? A diferencia de los conceptos de violación, donde sí voy a hacer argumentación en el sentido de que se violentaron preceptos constitucionales y además los derechos humanos consagrados en X artículo, párrafo tal de la Constitución Federal. También ahí les he insistido mucho que citemos el artículo y la fracción para que le demos mayores elementos en este caso al órgano jurisdiccional. Les he comentado que actualmente es muy triste que los abogados se han vuelto mecanizados y todo lo quieren solucionar a través de un machote, y es muy recurrente que vemos, por ejemplo, una demanda de amparo donde en conceptos de violación dice: la autoridad responsable me violenta lo dispuesto por el artículo 14, 16, 19, 20 constitucional. Pero no me estás precisando cuál es el derecho humano que en concreto te están violentando. Tan solo el 14, por ejemplo, contiene ahí una serie de derechos, ¿no? El 14, párrafo primero, me habla de la irretroactividad de la ley. El segundo me habla del debido proceso. El párrafo tercero, hace rato lo comentamos, me habla del principio de legalidad, prohibición de analogía, mayoría de razón en los juicios del orden criminal, y el párrafo cuarto me habla del principio de legalidad en materia civil. Entonces sí debemos ser muy precisos, sobre todo en materias que son o más bien aquellas en las que opera el estricto derecho. Tal vez yo de alguna manera soy muy riguroso en estas cuestiones, o les insisto mucho o hago énfasis en que hagan de forma adecuada sus agravios o sus conceptos de violación, porque las materias en las que el litigo así lo requiere, ¿no? En lo que es la materia administrativa, sobre todo la relacionada con responsabilidad de servidores públicos, ahí lo que opera es el principio de estricto derecho. Aquí nada de que me suples
la deficiencia. Y ya habíamos comentado que no es lo mismo suplir una deficiencia que, por ejemplo, una ausencia total de conceptos de violación, y donde ya también les compartí algunas tesis donde refiere el Poder Judicial de la Federación que si bien es cierto pueden suplir la deficiencia, lo que no pueden es suplir la ausencia, ¿no? Por ejemplo, de conceptos de violación, de antecedentes del acto reclamado. Entonces, no todo es subsanable, ¿no? Y no todo es susceptible de ser prevenido. Entonces, ante una causal notoria, indudable de improcedencia, nos van a desechar de plano, ya sea nuestra demanda de amparo o nuestro recurso. Entonces mencionábamos, es indispensable señalar los artículos y los criterios jurisprudenciales que debieron aplicarse en forma debida y exacta al caso concreto. Asimismo, si en alguna parte del auto o sentencia que se recurre no se ataca con el agravio respectivo la parte que nos está causando un detrimento a nuestra esfera jurídica, la consecuencia será entonces que se declare firme e intocada esa parte de la sentencia. Y finalmente es importante recalcar que si el tribunal conocedor del recurso encuentra que no se atacan en forma directa y total fundamentos legales y jurisprudenciales de la resolución impugnada, pues esta va a ser confirmada precisamente por una insuficiencia de